Constanza Gómez Montt, porque tienen una aplicación ahí. Justamente parte de la inclusión digital es que ustedes tienen una aplicación a la cual pueden recurrir para leer la extensa y fructífera hoja de vida de nuestros participantes. Vamos a estar aquí una hora, estamos casi al final de estos 2 días de intensos trabajos que nos han traído a este hermoso puerto mexicano que conocí por primera vez con el embajador Rosenthal, que veo por ahí, hace muchos años, la florera de 1982. Andrés, por aquí te vi hace un rato, ya no te veo, pero estaba hace un rato aquí Andrés. Y era la cumbre norte-sur, el mundo se veía igual de complicado que hoy, pero no había acceso a las tecnologías de información, porque en 1982 sí había ARPANET, pero no había Internet. No teníamos nosotros, los aquí presentes, civiles, no teníamos acceso a las tecnologías de la información. Ya existía la OCDE, Roberto nos puede platicar, pero no teníamos la membresía a la cual México accedió en 1994. No teníamos en 1982 idea de que podíamos pensar en una sociedad que pagara con esos gadgets que ustedes tienen en sus bolsas y que nos dijo Paul Safo que equivalen a una computadora más potente, mucho más potente que las que tenían en ese momento en el Camino Real, aquí un poquito más abajo, que servían para fotocopiar la síntesis de prensa que le entregábamos al general Alexander Haig y a la señora Margaret Thatcher y al presidente de México, otro señor López, ese señor López Portillo. En 1982, México pertenecía, como sigue haciéndolo, al norte y al sur. Y México, en ese momento, podía convocar al norte y al sur. Vamos a escuchar a Roberto Martínez. Vamos a empezar a darle a cada quien 1 minuto y medio y les compartía que voy a llevar esto como si fuera un programa de televisión con la idea de que cumpliremos los tiempos con precisión, porque soy lo único que se interpone entre ustedes y el cóctel, y eso es muy mala idea. Entonces, vamos a tratar de llevarlo con ritmo, y Yael, te pido que me digas cuando se acerque ya en la cuenta regresiva, el final, 5 minutos antes, para que terminemos con la última ronda y nos podamos despedir y encaminarnos a la sesión que concluye un hijo pródigo de estas tierras, que ya vi por ahí, Héctor Aguilar Camín, que seguramente tendrá mucho que decir de Quintana Roo. Vamos a hablar de cómo llegó México al norte desde el sur. Empezamos escuchando qué pasa, Roberto, con la conectividad y la banda ancha. ¿Por qué y para qué necesitamos la conectividad? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta magnífica oportunidad. Gracias, Rosana. Bueno, muchas gracias a Mexico Business Summit
por supuesto, a Miguel Alemán una felicitación por esta estupenda iniciativa. Efectivamente, en 1994 México ingresó a la OCDE hace 25 años. Entonces estamos celebrando un aniversario de plata de un país que durante buena parte de este lapso de tiempo ha marcado pauta a otros países emergentes. Y en ese sentido, el paso de México por la OCDE da un ejemplo que ahora en América Latina han seguido después Chile y pronto será Colombia. Colombia como, yo diría, inminente nuevo país miembro de la OCDE. Y en ese sentido, nada más rápidamente comentarles que este próximo viernes se liberará un reporte de la OCDE sobre la transformación digital y cómo Latinoamérica entera puede o debe de sumarse a este imperativo. Y entonces solamente muy rápido para decir que inclusión digital desde hace ya casi 3 décadas nos remitía a la discusión sobre conectividad y por supuesto no nos ha dejado de ocupar el tema de acceso a la banda ancha, por supuesto. Ha habido avances muy significativos en México, la reforma de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia del año 2012-2013, sin duda ha dado resultados espectaculares, es decir, cerca de un 60% de disminución de los costos de los paquetes de datos y el ciudadano de a pie, el consumidor en México agradece de manera muy, yo creo que todos agradecemos el hecho que nos es más barato ahora acceder a través de teléfonos inteligentes a banda ancha inalámbrica. Pero, no obstante eso, debo decir que a diferencia de las últimas 2 décadas, cuando decimos inclusión digital nos quedamos cortos, porque ahora estamos viviendo el fenómeno de la transformación digital que nos remite a otros imperativos que son simultáneos y sistémicos. Es decir, no podemos dejar de pisar el acelerador de acceder a más banda ancha para más gente en todas partes, sobre todo a la gente pues de mayor, de menores ingresos en lugares remotos, en los países como México, pero no podemos dejar de tomar en cuenta los otros imperativos y está el imperativo de tener estrategias nacionales de mejor uso y aprovechamiento, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces vamos a escuchar punto de vista sobre el tema. Vamos a ver también el imperativo de mantener mercados abiertos y de barreras bajas a la participación de nuevas empresas, nuevos modelos de negocio, porque otro de los imperativos es la inclusión financiera y en eso la transformación digital, como algo más amplio que la inclusión digital, es una poderosa palanca para poder entonces, en este tenor de México, ir hacia los estándares globales, aprovechar la propuesta de valor de una revolución auténtica en el ámbito digital que alcanza y que además ofrece soluciones a múltiples problemas que son especialmente lacerantes en México y en América Latina, como son la pobreza, como son la vulnerabilidad, la desigualdad, que es un fenómeno que se ha exacerbado en todos los países de la OCDE, no solamente los emergentes. Y en ese sentido, la OCDE propone un enfoque multidimensional que permita a los gobiernos crear una consistencia transversal entre políticas. Entonces, no solo la de inclusión digital, sino la de acceso, la de competencia, la de conectividad, la de empleos, el futuro del trabajo, por supuesto estamos en medio de eso, las competencias digitales para poder entonces llegar a mayor inclusión en ese sentido y naturalmente el enorme esfuerzo de poder crear una nueva base de talento para la economía digital global desde los países emergentes. Muchas gracias, Roberto. Frederic García, tú llegaste a México a una industria que no existía. Hace 25 años, cuando estaba justamente México entrando a la OCDE, era una idea tener una industria aeroespacial y hoy es una realidad. Era una idea que México fuera una economía abierta y hoy es una realidad. Era una idea que México pudiera tener una economía donde hubiera competencia en el área de telecomunicaciones y hoy es una medio realidad. Aunque sigue habiendo una dominancia, hay más
jugadores, hay un dominante, pero hay más jugadores. Platícanos un poco cómo ves desde el ámbito de los negocios esta inclusión digital y este espacio digital, no solamente en el ámbito de la inclusión, sino también de la competencia en el ámbito, por ejemplo, del Internet de las cosas, que es muy importante para las industrias. Sí, efectivamente. Buenas tardes a todos. Un gran gusto estar aquí. Felicito una vez más a la cumbre y agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí en este panel excepcional. Me da muchísimo gusto. Como lo comentabas, cuando llegué a México hace 20 años, este año, de hecho, justo al momento de la privatización de los aeropuertos sureste y luego dedicando parte de mi vida a temas de aeronáutica, cuando dentro del grupo donde trabajaba empezaba a contar que me parecía posible que México fuera una economía que podía entrar en la industria aeronáutica, te puedo decir que todos mis colegas me veían, en el mejor de los casos, como un soñador. Hoy es una industria que representa 50.000 empleos, 8.000 millones de dólares de exportación, en fin. A lo que voy es que cuando hay visión y circunstancias, sí en México se puede. Para volver a tu tema de inclusión social y de economía digital, quizás podríamos ver el tema de otra perspectiva. ¿Cuáles son los factores de exclusión? Y hoy en día un claro factor de exclusión es de no tener acceso al mundo del trabajo. Otro factor de inclusión es de no tener acceso al mundo de las transacciones. Otro factor de exclusión es no tener acceso a conocimiento y conocimiento estructurado a través de temas de educación. Y hoy lo que estamos viendo es que la economía digital te permite precisamente resolver cada uno de estos temas. El tema del trabajo, como lo decía hace un momento Roberto, hay una escasez hoy en día en el mundo de talento preparado para trabajar en la economía digital. Nomás si nos ponemos a pensar algunas cifras que llaman la atención. En Estados Unidos, el día de hoy, hay un déficit de más de 2,5 millones de empleos vinculados a temas de inteligencia artificial, y Constanza nos va a hablar del tema. Y en México tenemos un programa para 2,5 millones de jóvenes que le tenemos que dar vocación, cuando sabemos que en Estados Unidos este tipo de empleos generan entre 150 y 200 mil dólares de ingresos al año empezando, ahí hay algo que nos puede ayudar. Lo otro sobre el mundo del trabajo, hoy ni siquiera tenemos que seguir pensando en los paradigmas en los cuales nos hemos desarrollado, en los cuales nos educábamos para tener una posible profesión validada por un diploma que nos permitía acercarnos a un mundo productivo. Hoy en día podemos imaginar que un joven que habremos capacitado para temas digitales, que viva en el sur de México, en Quintana Roo, o en Chiapas, o en Oaxaca, más aislado todavía, puede a través de teletrabajo y con una buena conectividad programar y vender sus servicios en la Silicon Valley. Esas son cosas que se pueden. Cuando estábamos hablando de temas de información y de educación, hoy en día definitivamente el mundo digital es lo que te permite accesar a miles de cursos gratuitos de universidades de las más prestigiosas del mundo. Eso es lo que hay hoy. Entonces uno se podría preguntar por dónde empezamos, y hay varios caminos para permitir inclusión social gracias a la economía digital. Me parece que hay uno que hoy en día, más que nunca, es el que tendríamos que trabajar todos, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde las autoridades mexicanas. De hecho, las autoridades están en este tema, que es el tema de quitar el efectivo de la economía. Tú lo estabas comentando, hoy en día se puede hacer transacciones con los celulares. De hecho, recuerdo esta imagen que vi recientemente en la tele de una persona en China que estaba pidiendo limosna en la calle, y a esta señora, en vez de darle limosna en efectivo, le ponen el celular del otro sobre su propio celular y le transfieren su limosna.
Imagínense si tenemos en México una economía en la cual logramos quitar gran parte del cash de la economía, de las transacciones. Nos va a reducir los temas de corrupción definitivamente, nos va a disminuir los temas vinculados a la seguridad del transporte del efectivo. Pero más allá, si logramos desarrollar cada vez más personas que transaccionen con sus smartphones, con su celular, con la digitalización de sus transacciones, poco a poco va a ser un factor de inclusión a la parte meramente digital, con oportunidades de venta. Imagínate un artesano, por ejemplo, de Chiapas, que hoy en día en esta forma de transaccionar pueda vender a través de plataformas a China. Esas son cosas que no existían. También podemos imaginar la inclusión en la parte bancaria. Esos son los temas que hoy tenemos frente a nosotros y creo que definitivamente México tiene la gran oportunidad hoy de resolver gran parte de su problemática de desigualdad gracias a la economía digital. Muchas gracias, Frederic. Francisco Guzmán, platícanos un poco qué es Tala y por qué crees tú que lo que Frederic está diciendo no es ciencia ficción. Sí. Bueno, Tala es una aplicación mediante la cual, por medio de una descarga, podemos generar identidades financieras. Eso es lo que ¿Escuchan hacemos. bien, perdón? ¿Sí? Sí. Podemos otorgar un microcrédito de 25 a $150 a la población que no tiene acceso al crédito tradicional, ¿no? No usamos datos tradicionales para nuestros modelos de decisión, es solamente pues con los datos que obtenemos del dispositivo móvil, ¿no? Entonces, pues viendo lo que dice Frederic, viendo lo que dice Roberto, pues nosotros también creemos mucho en este mundo de poder hacer una inclusión digital, pero también creemos que no sirve de nada tener un México súper conectado si no podemos hacer a las personas partícipes de toda esa conexión, ¿no? Una de las grandes cosas que dice Frederic es, pues, cómo podemos hacer y tener una sociedad cashless, ¿no? Uno de nuestros grandes retos en Tala en México, operamos en varios mercados, pero el principal reto en México es servir ese préstamo, ¿no? Nosotros estamos conectados y el efectivo, y bueno, las transacciones en México se mueven a través del sistema financiero. En otros mercados en los que operamos es un poquito más sencillo poder mover los créditos. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos que México tiene. A lo largo de los años se han hecho avances increíbles, ¿no? La creación de las cuentas de expediente simplificado, permitir que tiendas de conveniencia puedan transaccionar y ser corresponsales bancarios, pero creo que todavía tenemos que empujar un poquito más y aprovechar que el 80% de la población tiene acceso a un smartphone y el 60% de la población no tiene una cuenta bancaria, ¿no? Creo que eso es lo que así vemos un poquito nosotros. Muchas gracias. Constanza. Yo empiezo con una reflexión. Me invitaron a un evento hace poco en donde eran 2 mesas redondas para tomadores de decisión, en donde se iban a hacer recomendaciones de política pública, crear herramientas para las personas que estaban liderando la industria en muchos sentidos. La primera mesa redonda tenía el título de Economía y la segunda mesa era Economía Digital. Y les preguntaba yo, ¿cómo? O sea, yo estoy en la digital y luego ¿dónde va a estar la unión entre dos? Y me decían, no, son 2 cosas separadas. De hecho, la de economía es en la mañana, ya no se espera que se queden en la tarde. Tú estás con los jóvenes en la de la tarde. Y me expreso esa reflexión porque creo que me está costando mucho trabajo entender cómo estamos separando estos 2 temas como si fueran 2 temas ya separados. En donde creo que podemos compartir más como tomadores de decisión en todas las industrias, desde todas las perspectivas, que hablar de la economía en su más macro y micro sentido el día de hoy es hablar de una economía digital. Y no podemos hablar de un tema de inclusión digital ya desde la perspectiva de estar conectados o no estar conectados. Como bien en el médulo y en la parte medular de las conversaciones y de los debates, no nada más pragmáticos en temas de desarrollo económico, pero también medulares en temas de desarrollo social, está esta perspectiva de cómo no nada más es conectado, sino un tema de capacidad. ¿Dónde está la capacidad de las personas para entender el contenido de lo que se está viendo en las herramientas digitales? ¿Dónde está la capacidad del sector PYME, siendo el motor de México,
no nada más en empleo, sino también como más del 50% del PIB de nuestro país. ¿Dónde está la capacidad de este sector enterito para poder transitar en un modelo de madurez que lo transita a llevar desde el entendimiento de lo más básico de datos y cómo una cultura y acceso a datos puede ayudarle a su modelo de negocios, a entender mercados nuevos y poder hacer sus procesos más eficientes y productos más efectivos y personalizados, sino hasta temas más avanzados, que me encanta que yo soy en el tema de inteligencia artificial, me dicen, no, es que lo tuyo es muy avanzado. Pero compadre, ya hablar de inteligencia artificial no es un tema de avanzado y en la mesa de la tarde para los jóvenes. El tema de inteligencia artificial está permeando todos los sectores y todas las disciplinas, y hablar de un proceso de digitalización y transformación económica y social en México, necesariamente tenemos que poner en el centro de esa agenda el tema de las nuevas tecnologías, especialmente el tema de inteligencia artificial. Y cierro con esta reflexión también para después entrar en debate, porque 1 minuto y medio ya va como en 7, en decir que no nada más me preocupa la capacidad institucional del sector pymes en México, en este entendimiento de estas nuevas herramientas, que está creando una brecha no nada más de acceso, sino de acceso a mercados internacionales y regionales, sino también la capacidad institucional de los gobiernos a todos los niveles en México para entender cómo integrar de forma efectiva herramientas nuevas como la inteligencia artificial para un tema de derechos humanos y un tema de derecho y acceso a salud, educación y a mercados laborales. Porque si bien la inteligencia artificial la vemos a veces como algo lejano para países en Europa o países en donde ya transitaron en un modelo de desarrollo digital, la inteligencia artificial en muchos países de Latinoamérica y especialmente en México tiene que ser una herramienta medular para democratizar los servicios básicos de gobierno. Ya estamos viendo cómo se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para la retinopatía diabética, poder ayudar a los doctores a tomar mejores decisiones y, por ejemplo, en temas de melanoma, que mata millones de personas, cómo poderlo integrar a un sistema de salud y qué significa que en el sector público y educativo y de salud en México, las personas que están en contacto con las personas de forma directa tengan acceso a esta tecnología. Como ven, la pasión empieza a hacer que los fluidos empiecen a crear pasión, y la pasión crea pasión. Entonces vamos a dejar que cada uno de ustedes escojan un tema. Empezamos con la economía cashless, pero vamos a dejar que tú hables después de derechos humanos y de servicios públicos, si te parece, Constanza. Vamos a dejar también que Frederick escoja la suya, que estás entre Internet de las Cosas y Cashless Economy. Si quieres, tú escoges. Y Roberto, tú escoges el tuyo, si quieres banda ancha y demás. No les voy a dejar en esta ocasión preguntar a ustedes, porque tenemos, les decía, 1 hora, pero vamos a tratar de hablar de lo que es el sentido de la mesa: inclusión financiera, innovación y la idea del crecimiento como elemento para el cambio. Vamos, si quieren, ahora en sentido inverso de la mesa, para que ustedes escojan dentro de lo que estamos hablando. Solamente les diría que tratemos no de dividir, acepto el reto, economía de economía digital. Estamos también tomando el reto acá de lo que dijeron en la mañana. Estamos en un cambio de sexenio que claramente, Frederick, nos estás ahora haciendo el favor. Platícales un poco lo que me platicaste a mí. Tú decidiste trabajar con la 4T en Industria 4.0. Entonces, compártenos qué estás haciendo dentro de la 4T o del cambio de régimen, como ellos se describen a sí mismos, con Industria 4.0. Mira, efectivamente, me invitaron a raíz de haber trabajado como presidente del Consejo de Empresas Globales sobre una Agenda 2030 de México, con más de 100 propuestas de políticas públicas que la publicamos el año pasado. Me invitó el ingeniero Alfonso Romo a ser parte de su equipo para armar políticas industriales.
y siendo toda mi vida del sector privado, le propuse trabajar pro bono unos meses para ayudar a armar políticas industriales en la industria aeronáutica, que obviamente es algo que me fascina, pero más allá, tratar de aportar algo de elementos de reflexión y más que de reflexiones, de acción sobre los temas de la cuarta revolución industrial, que no tanto es tema de cuarta revolución industrial, es poner al centro del debate los temas de inteligencia artificial, que hoy en día es realmente el núcleo de la economía a la cual vamos. Y si tuviéramos que resumir, y eso ha sido parte de varias reflexiones con amigos, con gente dentro del equipo del ingeniero Romo, con el sector privado, si tuviéramos que reflexionar sobre cuál es la verdadera problemática económica y de inclusión social de México, en base a la perspectiva de la inteligencia artificial, quizás podríamos decir que hay dos problemáticas. La problemática del centro al norte, que es una problemática de asegurarnos de que el activo industrial que tenemos en México, que hoy en día está reconocido de vanguardia, México ha sido el cuarto exportador de coches a nivel mundial, primero exportador de pantallas planas, en fin, un México sumamente productivo, pero que este México está a riesgo, quizás, de ser rezagado en 4 o 5 años si no adaptamos las nuevas tecnologías productivas derivadas de inteligencia artificial, la robótica, pero la producción aditiva, etcétera, etcétera. Si eso no lo ponemos como parte de la problemática que solventar, quizás este México productivo que hoy en día genera el desarrollo, genera el crecimiento, quizás en 5 o 6 años ya este México productivo está a riesgo de ser obsoleto. Y al mismo tiempo la segunda problemática que me parece que tenemos es que tenemos un sureste que está precisamente subdesarrollado industrialmente. Y quizás en este contexto los temas de inteligencia artificial y de economía digital es el atajo para el desarrollo. Estamos hablando de acceso a talento para la economía digital, para lo que nos presentó ayer Paul como el tema exponencial. Para la economía exponencial necesitamos talento. Y México tiene talento, que quizás no está calificado, que quizás no está entrenado, que quizás no está educado, pero eso sí se puede resolver con una buena perspectiva industrial. Entonces el sureste puede ser, y estoy convencido que el sureste puede ser un factor de talento, para fomentar talento para esta industria. Al mismo tiempo, imagínate en el sureste lo que la economía digital puede cambiar para actividades del sector primario. Vamos a hablar de la artesanía mexicana. Objetivamente, un artesano mexicano trabaja y vende en su pueblo más cercano. Si la gente logra, si estos artesanos logran entender, y algunos ya lo han hecho, por supuesto que sí, que a partir de un smartphone se pueden conectar en plataformas de ventas mundiales, en menos de un mes pueden aumentar de, ¿qué quieres?, 10, 20 veces su mercado objetivo. Entonces, por consiguiente, les permitimos aumentar sus ingresos. Imagínate el impacto que puede tener para cualquier familia, de cualquier nivel social que sea, multiplicar por 10 tus ingresos en un mes o 6 meses, con más razón para el sureste que está subdesarrollado. Esos serían los dos temas que veo para el crecimiento y el futuro de México, asegurarnos que el México productivo, gracias a inteligencia artificial, se mantenga a la punta de la productividad y competitividad, y asegurar que la inteligencia artificial sea el instrumento que nos permite quitar la desigualdad que tenemos en el sureste. Muy bien. Vamos otra vez, Constanza, contigo. Mismas reglas. Sí, yo recalco, dijiste, bueno, 3 temas, ¿no? Inclusión financiera, innovación y crecimiento. Quisiera poner uno que es transversal a esos 3 puntos, que creo que me encantó cuando vi esta conferencia. Los 3 palabras que tienen es el tema de innovación, inclusión y confianza. Y reitero el último, confianza, porque se me hace muy curioso ahorita, teniendo tanta tecnología, también saber la desconfianza que está habiendo por una gran mayoría, ¿no?, y por mucha población en las nuevas tecnologías. Y creo que una pregunta medular para México, no nada más para un Plan Nacional de Desarrollo que incluya lo digital como una herramienta transversal, sino también para un plan nacional de inteligencia artificial tan necesaria para el país,
es el tema de la confianza. Porque al final del día, si tenemos lo digital y las herramientas digitales como una herramienta para desarrollo económico y social, necesariamente tenemos que confiar que estas herramientas tienen en el centro de la ecuación el tema de la persona. Y recalco 3 temas importantes en la era de inteligencia artificial que México no se puede quedar atrás, especialmente porque es ahorita donde están definiendo a nivel internacional las reglas del juego, a través no nada más de principios, sino marcos regulatorios que nos van a impactar en el tema de adopción tecnológica y en el tema de competitividad y en el tema de cómo cada uno de los sectores aprovecha las nuevas herramientas como la inteligencia artificial. El primero es el tema de transparencia. ¿Cómo podemos crear modelos, especialmente en la era de inteligencia artificial, algorítmicos o uso de datos, con temas muy básicos de ética de datos? Justamente comentábamos que si ya estábamos muy tarde en la conversación para priorizar una ética de datos. Y la respuesta es que por supuesto que no. En México tenemos muy buenos datos de privacidad. La pregunta es cómo podemos transitar estas regulaciones y marcos regulatorios en temas de privacidad y extenderlos a las nuevas tecnologías para modelos algorítmicos, hablando ya de temas de explicabilidad, transparencia y principalmente el que más nos interesa en C-Minds, siendo algo que nos enfoca tanto en derechos humanos y desarrollo social, es el tema de sesgo. Como bien sabemos, hablar de la inteligencia artificial es hablar de tener datos para entrenar a los modelos algorítmicos. Y aquí recalco 2 temas. No podemos acceder a una inteligencia artificial contextualizada a México si no fortalecemos nuestra cultura de datos, si no transitamos esa cultura de datos de todos los sectores a un esquema organizado de datos abiertos, en donde todos los sectores tengamos acceso a la información para poder crear mejores modelos algorítmicos y mejores decisiones de modelos de negocio. Y también cómo podemos tener estos datos que sean diversos, representativos y completos. Porque estamos viviendo en una etapa en donde por más desarrollo tecnológico que tengamos, si no tenemos una perspectiva de diversidad en el desarrollo de esta tecnología, estamos creando herramientas que están sesgadas y que nada más están beneficiando a una población, a nichos de población. La pregunta que sobra sobre la mesa es, 1, el tema de inclusión de mujeres, no nada más en el desarrollo medular de estas herramientas, sino en la toma de decisión y gestión de transformación de negocios, utilizando las herramientas digitales, y también el tema de diversidad cultural. Es impresionante la falta de diversidad que tenemos en el desarrollo digital en México, y me gustaría que para un plan nacional de digital y un plan nacional de inteligencia artificial, estos 2 componentes de género y diversidad sean parte fundamental de la conversación. Gracias, Constanza. Vamos, Francisco. Sí. No, yo quería nada más elaborar un poquito lo que decía Frederick, pues sí, estaría increíble desarrollar el sureste y desarrollar todos los estados de la República con este tipo de plataformas, ¿no? Pensar que un artesano pueda conectarse rapidísimo a una plataforma, vender, transaccionar, pero creo que esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Cómo educar a las personas, uno, en la confianza, ¿no? Que confíen en estas nuevas tecnologías que para nosotros en Tala, cuando llegamos a México hace 2 años, pues fue un reto, ¿no? Era una de las grandes incógnitas, ¿no? El mexicano va a transaccionar o va a pedir un préstamo por una aplicación o no. Y creo que ha habido un gran movimiento tanto de los bancos, tanto de las startups, plataformas de transporte, plataformas de servicio de streaming, ¿no? O sea, creo que todos nos estamos moviendo a la digitalización, pero tenemos que también en México hacer mucha labor de educar, ¿no? Educar que son confiables, ¿no? Que les pueden ayudar a desarrollar sus negocios, pero creo que ese es, en mi punto de vista, ese es el gran objetivo y el gran objetivo de nosotros y el gran reto que tiene México, ¿no? Que muchas veces tenemos que estar educando y educando, educación financiera, educación digital y estar de la mano y acompañando. Entonces, creo que nos deberíamos de mejor enfocar en hacer políticas de cómo ayudar a la gente a través de la educación, ¿no? Eso es. Muy bien. Terminamos contigo y vamos a otra dinámica. Roberto. Muy bien. Bueno, pues a mí me parece de lo más pertinente y de manera muy afortunada los énfasis de pues, los colegas panelistas, Frederick,
Constanza, Shivani, a quien no tenía el gusto de conocer, por supuesto. Y efectivamente se vuelve estratégico el tener perspectiva de la inclusión financiera desde el ángulo de la transformación digital, tener un mapa de ruta, una estrategia nacional de inteligencia artificial, el tener, por supuesto, una estrategia de industria 4.0, pero lo que desde la OCDE nosotros decimos, todo eso es fundamental, por supuesto, y además hay que hacerlo de manera sistémica y simultánea, pero es ahí donde radica el gran desafío, el de poder darle una lógica integrada y transversal a estas acciones simultáneas, porque ninguna está por encima de la otra, tienen que suceder al mismo tiempo y de manera coherente. Entonces, ¿por qué tiene que ser de manera coherente? Porque nosotros desde la OCDE proponemos, y eso también es una pasión personal, el tema de cómo de sacar a México y a varios países como México de la trampa del ingreso medio, como se conoce, que es una trampa de estancamiento de la productividad. Y entonces la productividad, como nunca antes, depende hoy de la inclusión de las pymes a la transformación digital, la mayor difusión de los avances tecnológicos que actualmente se concentran principalmente en las empresas más grandes, el poder contar con sangre nueva y con oxígeno de nuevas empresas en bancarización, inclusión financiera y por supuesto el no dejar de insistir en que México tiene una oportunidad especial y también una vulnerabilidad, esa es la otra cara de la moneda, en el contexto de que es el país más manufacturizado de toda la OCDE. Entonces, el 17% de toda la fuerza laboral de México depende de la manufactura, mientras que el promedio de la OCDE es el 14%. Entonces, eso nos da una idea de que o nos ponemos las pilas, porque digo, qué bueno que seamos un país muy manufacturero, pero la inteligencia artificial conlleva un riesgo, el de la automatización y el desplazamiento de la mano de obra, porque los robots ahora van a hacer lo que actualmente hace la mano de obra en una lógica repetitiva y de bajo valor agregado. Entonces, Siemens, Constanza, ha hecho un énfasis muy estratégico desde ya hace tiempo de cómo hacer para poder darle un escalamiento, transformar al talento para que lo saquemos de la vulnerabilidad que implica la automatización, y eso es parte de la estrategia de inteligencia artificial. Ahí está también el futuro del trabajo, y ahí está también Industria 4.0. Y entonces, en ese sentido, es esta lógica sistémica y no perder de vista que en el fondo de todo está el sacar al talento de México de la trampa de la informalidad y ahora de la automatización, y poder entonces darle un empoderamiento que no concebíamos hasta hace unos años y que ahora vemos que está, pues sí, al alcance de la mano, pero solo si existe una lógica estratégica que trascienda los programas. Y ese es un mensaje que yo le dejaría, por supuesto, a la actual administración, que está muy bien tener los programas de inclusión, pero es la hora de establecer también políticas y estrategia. Entonces, estamos a muy buen tiempo, después de 11 meses, y ese sería así como que mi mensaje provocador en el sentido más constructivo de que la 4T puede perfectamente dejar un gran legado al país, hilvanando de manera sistémica sobre estas distintas arenas de política pública para darle puntos a la productividad, ahora de las empresas medianas, pequeñas y micro, y por supuesto de la población que tradicionalmente sentíamos o que vemos que está en exclusión, pero que ahora puede dar un salto cualitativo para empoderarse y participar en la economía digital. Muy bien. La referencia a la reunión de Norte-Sur y hace un poco más de 30 años parte por el hecho de que México ha sido capaz de hacer mucho en estas décadas. Esa es la verdad. Nosotros, los más grandes en edad de acá, hemos sido capaces de ver cómo el país ha cambiado. Los más jóvenes dan por hecho un país abierto, un país democrático. Los que hemos visto al país cambiar, no damos por hecho eso. Hay un libro que creo que recoge algunas de las pasiones de Constanza, que está
escrito por una historiadora de Harvard que se llama Shoshana Zuboff, se llama Surveillance Capitalism. Recomiendo a quien haya disfrutado el texto de Harari, de Animales a Dioses, que lo vean, porque creo que es el nuevo capitalismo pasa, Surveillance Capitalism, pasa por el manejo de los datos, pasa por lo que estamos hablando aquí, pasa por un capitalismo que va a basarse, ya está basado en el manejo de los datos, pasa por un capitalismo que, inclusivo o no, está tomando los datos de cada uno de nosotros en cada momento y está basado en la economía de la actividad la actividad en nosotros, en todos los adminículos con los cuales, los gadgets con los cuales estamos interactuando con nuestra realidad. Y en el cierre le voy a pedir a cada uno de nosotros que piense, he puesto aquí una frase para describir a cada uno de ustedes, que piense en si nos volvemos a juntar en 17 años, que no es tanto, dado que aquí estaba yo con algunos de ustedes, con Rosenthal, hace más que eso, el doble que eso, en 82. Algunos de ustedes y otros se volverán a juntar en ese espacio de tiempo, los más jóvenes. Que piense Frederick, el que ve lo que otros no logran ver, el que vio aquí cuando viniste a hacer los aeropuertos, que podía haber una industria de aeronáutica en México y que creaste, ¿cuántos empleos dijiste que habías creado? En la industria, quiero decir. Yo no tanto, pero la industria ha generado 50.000 empleos. 50.000 y dices que puedes hacer 5 más, ¿no? Creo que estoy convencido que en los... 5 más por cada uno, creo, ¿no? Imagínate. En 20 años estoy convencido que en la industria aeronáutica... Bueno, el que ve cosas que otros no pueden ver todavía, dinos, en esta economía de crecimiento digital, ¿qué te imaginas en 17 años? Les voy a preguntar a cada uno una pregunta para que la vayan pensando y al final contestan. Un segundo para que se las pregunte a todos. A Constanza, la que estudia tendencias y apasionadamente nos habla de la inteligencia artificial, ¿dónde ves a México en 17 años en inteligencia artificial? Francisco, el que conecta con celulares a los desposeídos. Esos 50% de pobres que no tienen más que su celular con poquitos datos, que entran literalmente a un Oxxo, y lo hemos visto, a cargar a lo mejor 25 pesos. ¿Dónde ves esa inclusión digital? Y el que hace estudios, el que vive por los estudios y tiene estudios de todo. Roberto, no conozco a nadie que estudie más la conectividad que tú. Nosotros hablamos de una dimensión de conectividad y tú siempre tienes 7 datos, 25 países, 40 comparaciones. En 17 años, ¿qué te imaginas que vas a hacer esa multidimensionalidad de datos? ¿Ok? Empezamos contigo, Frederick. Te podría... La primera de la industria aeronáutica, yo apuesto, y en esto estamos trabajando, que de aquí a 20 años, ni siquiera 17, 20 años, vamos a ser capaces en México de multiplicar por 6 las exportaciones, lo que significa que en acumulado vamos a crear en 20 años de forma acumulada el equivalente del PIB de hoy de México en exportaciones. De esto es el tamaño de esta industria que vamos a crear. Y en cuanto a la industria digital, mi sueño que me gustaría poder compartir con muchos aquí, y más que sueño, yo creo que es un tema de perspectiva y de meta que podríamos compartir, es de cambiar la imagen que tiene México hoy en día, que en el mundo manufacturero es reconocido de cierta forma como el gran proveedor de la industria automotriz
esencialmente de Estados Unidos, pero también de Europa, de Japón, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Por qué no imaginar que en los 20 próximos años México sea reconocido en el mundo como el gran proveedor de la industria digital? Eso es el reto. Constanza. La visión que tengo para México es que hayamos logrado transformar esta inteligencia colectiva en una acción colectiva, en donde logramos encontrar un mecanismo de gobernanza de estos temas que sea multisectorial, porque estos temas no le tocan a un sector, nos tocan a todos. Y entender este esquema de una colaboración efectiva con las herramientas que están redefiniendo las cuestiones más básicas de un humano, que nos están haciendo repensar en la era de la inteligencia artificial y la biotecnología qué significa ser un humano, que hemos logrado como México contestar estas preguntas, asegurándonos que es una conversación inclusiva, porque no hay duda que las nuevas tecnologías van a traer más prosperidad económica, y la pregunta que espero que pueda resolver México en 17 años es si esa prosperidad fue inclusiva. Muchas gracias. Francisco. Yo en 17 años, digo, igual y es algo más general, pero pues espero que no haya tanta desigualdad en México y que no haya tanta diferencia y que no haya la pregunta que a mí me hacen mucho en mi trabajo: un crédito de 500 pesos, ¿para qué sirve, no? ¿O a quién le sirve, no? La realidad es que le sirve pues, a muchísima parte de la población mexicana. Entonces me gustaría que no existiera ese crédito de los 500 pesos y que la gente pudiera ir al Oxxo, a las tiendas de conveniencia, como tú dices, para comprar chicles o a comprar cosas, ¿no? Y todos los servicios financieros y todo lo demás que fuera a través de aplicaciones móviles. Muchas gracias. Roberto. Muy bien, bueno, pues efectivamente yo creo que si pudiese yo, la carta, ¿no? El gran deseo o designio hacia los próximos 17 años, yo diría hasta incluso dentro de 20 años, sería fantástico, el designio será que México haya encontrado el modelo de crecimiento que demuestre que era falso el dilema o el trilema entre inclusión, productividad y sustentabilidad. Y es ahí donde yo creo que está la otra gran clave, además de la inclusión, y es el tema de la sustentabilidad. Y entonces cuando veamos que fue posible encontrar un modelo de crecimiento y de prosperidad en donde no pesara como si fuera una decisión o entre productividad o entre inclusión o entre sustentabilidad, entonces yo creo que tenemos la fórmula de hablar que dentro de 17 o 20 años México logró remontar sus retos estructurales y efectivamente despegar como el país que merece ser. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ojalá de verdad que nos podamos ver aquí todos en 17 años. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.